Hola amigos de Veterinaria Perrioni. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mucha gente le preocupa porque no saben si es peligroso o no, si es correcto administrarle a sus perros medicamentos que contengan cortisonas. Mucha gente tiene miedo porque ha escuchado acerca de los efectos secundarios que pueden ser realmente graves. Otras personas, por el contrario, los han usado de manera ilógica, excesiva, por meses, por años, provocando también consecuencias muy severas. El objetivo de esta plática es tratar de equilibrar estas diferentes ideas que se tienen sobre las cortisonas. Las cortisonas propiamente, su nombre correcto es glucocorticoides. De hecho, la cortisona es un medicamento más de este grupo. En este grupo algunas personas tal vez habrán escuchado la dexametasona, la prednisona, la hidrocortisona, etc. Todos estos medicamentos, para quien se le dificulte recordar el nombre de glucocorticoides, los puede tratar de recordar como cortisonas. Se encuentran en numerosos medicamentos, en gotas oftálmicas, productos para los oídos, tabletas, productos inyectados, incluso en champús se pueden llegar a estar presentes. Muchas personas desconocen que están usando medicamentos a base de algún tipo de glucocorticoide. Por ejemplo, en pomadas que les recetan para la piel, para infecciones de la piel, muchas veces aparte de contener un antibiótico, tienen un antimicótico y tienen algún glucocorticoide. Y sobre todo al principio se nota que hay una mejoría porque ya no se ve rojo, ya no está inflamado, ya no le duele. Y a veces se atribuye el efecto al antibiótico que contiene. Sin embargo, la causa principal de la rápida resolución del problema es que tiene un glucocorticoide que tiene acción desinflamatoria. Tengo una lista de algunas de las preguntas más frecuentes que escucho en consulta. Por ejemplo, ¿para qué sirven las cortisonas? Las cortisonas tienen numerosos usos. El principal, el más común, es como desinflamatorio. Se utilizan para tratar problemas de alergias. Existe un grupo de enfermedades importante que se llaman enfermedades autoinmunes, donde el organismo se equivoca y se ataca a sí mismo. En esos casos es muy frecuente que se traten con medicamentos de este grupo, de los glucocorticoides. Problemas de asma, problemas de rinitis, problemas de artritis, enfermedades pulmonares, incluso en algunos tumores se llegan a utilizar los glucocorticoides. Entonces, las personas me preguntan a veces de manera directa, entonces, ¿es bueno o son buenos o son malos las cortisonas o los glucocorticoides? La respuesta que les puedo dar es: no son ni buenos ni malos, simplemente son bien usados o mal empleados. ¿De qué depende de esto? De qué es lo que quiera uno resolver. Los glucocorticoides no matan bacterias, no matan virus, no matan hongos, entonces no son usados para tratar infecciones. Hay que tener claro cuáles son las razones por las que las vamos a usar. Una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando se utilizan estos medicamentos es, diciéndolo en palabras simples, que no salga peor el remedio que la enfermedad. Tener en cuenta que los glucocorticoides no son los únicos medicamentos desinflamatorios que existen. Existen otros grupos químicos que podemos utilizar cuando es posible, cuando no hay una razón importante que nos impida hacerlo. Por ejemplo, para los problemas de alergia, los glucocorticoides podrían ser utilizados, pero en general nos sirven para un problema agudo. Por ejemplo, un perro que se metió a un parque, lo picó una abeja o una avispa, regresa con la cara súper inflamada. En esos casos son una maravilla, los podemos usar 2-3 días. En algunos casos de reacciones alérgicas severas, por ejemplo a picaduras de pulga, también son muy efectivos.
no se digan las enfermedades autoinmunes, a veces es el medicamento de elección. Sin embargo, el criterio, como ya mencionamos, es escogerlo y tratar de evitar los efectos colaterales, que ahorita los vamos a hablar. Otro de los puntos importantes es cuando se utilizan los glucocorticoides, es usar la dosis mínima necesaria para resolver el problema. Por ejemplo, cuando uno checa las tablas de administración de determinado glucocorticoide, por ejemplo de la prednisolona, y nos indica medio miligramo por kilo de peso. Es frecuente que muchos perros respondan a dosis menores, a la mitad de esa dosis. Entonces, aquí el criterio, aunque la tabla diga tal dosis, el criterio es intentar usar la dosis mínima que alcance a controlar los efectos secundarios. Y el tercer punto sería utilizarlos por el tiempo mínimo necesario. A mayor tiempo de utilización vamos a incrementar el riesgo de efectos colaterales. Ahora, cuando se habla de efectos colaterales, ¿de qué estamos hablando? Es otra de las preguntas. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Algunos de los efectos evidentes, algunos son visibles, otros se pueden evaluar mediante pruebas de laboratorio. Dentro de los más evidentes son los efectos sobre la piel. Es frecuente que la piel se adelgace. Nosotros, por ejemplo, checamos a un perro que ha recibido tratamiento con estas cortisonas por periodos largos, su piel deja de ser elástica, la sujeta uno, la suelta y no regresa rápidamente a su posición, es delgadita, incluso se transparentan los vasos sanguíneos, casi siempre hay pérdida de pelo o para arrancar el pelo se requiere una fuerza mínima y el pelo ya se está desprendiendo, generalmente es una piel seca con muchas escamas. Algunos perros tienen un problema que se llama calcificación de la piel. El calcio, bueno, regresando, las cortisonas provocan que el calcio que está dentro de los huesos se transporte a la sangre y después ese exceso de calcio que está en la sangre se deposita en la piel y la piel se calcifica provocando lesiones muy, muy severas. Otra de las cosas que podemos ver es un cambio en la distribución de la grasa. A los perros que se les administra cortisona por periodos prolongados, podemos observar que se ven panzones. ¿Por qué? Porque la grasa se deposita en esa zona. También el hígado aumenta de tamaño, también por eso se ven panzones. Los músculos de todo el organismo se vuelven delgados, van perdiendo tono. Y son perros que tienen los músculos del abdomen muy flácidos y eso contribuye también a ese aspecto de abdomen distendido. Las patas de los perros, sus músculos de las piernas son delgaditos porque las cortisonas administradas por periodos prolongados generan atrofia muscular, atrofia de ligamentos. ¿Qué más tenemos? Los efectos digestivos también son de tomar en cuenta. Las dosis altas de cortisona pueden provocar sangrado intestinal, ulceración o perforación gástrica o intestinal, vómitos. También pueden provocar algo de los efectos que podemos observar fácilmente, son incrementos en el apetito. Muchísimos perros que están tratados con derivados con glucocorticoides, sea cual sea, suben de peso porque el perro realmente devora, o sea, tiene un hambre que no puede controlar. Son perros que tienen un consumo de agua mucho más elevado y por lo tanto si toman mucha agua orinan mucho. Ese es uno de los problemas que mucha gente dice, es que el perro se orina en la casa, se orina en la noche. Era un perro que nunca lo hacía y ahora no puede evitarlo. Tenemos es un tema, algo muy importante que se me estaba pasando, mayor susceptibilidad a las infecciones. Las cortisonas, la manera en que logran el efecto desinflamatorio es inhibiendo a las células que tienen acción sobre una acción inmunológica. Ahí encontramos las células de defensa que fagocitan a las bacterias, se comen a las bacterias que destruyen a los virus. Entonces, al bloquear al sistema inmune en sus diferentes secciones, da la impresión de que una lesión, una herida, una infección está sanando, pero eso es aparente, simplemente no se ve roja, no se siente caliente, no duele,
pero al bloquear, eso es por efecto del bloqueo del sistema inmune, pero por otro lado las bacterias, hongos, etcétera, se encuentran en libertad total para seguirse reproduciendo y vamos a tener una infección en una especie de bomba de tiempo. Solamente da la impresión de que está sanando, pero la enfermedad en realidad se sigue extendiendo. Otro de los problemas de las cortisonas es que bloquean al tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo se encuentra, por ejemplo, todas las células y las fibras relacionadas con la cicatrización. Entonces podemos tener perros que se están lamiendo y lamiendo una herida, pero que es una herida que no cierra, y no cierra porque está bloqueada la capacidad de cicatrización. Ahora, a grandes rasgos, después de escuchar todo esto, la gente puede decir, bueno, pues entonces jamás le voy a dar cortisona a mi perro. No es el punto. El que existan los efectos secundarios no quiere decir que no los puedas utilizar. Lo que se tiene que tener en cuenta es algo que ya mencionamos al principio. Usarla cuando sea necesario, y si la usas es en la dosis mínima efectiva. Usarla por un periodo breve, el mínimo necesario para resolver el problema. Buscar alternativas. Ya dijimos que puedes usar las cortisonas para resolver un problema agudo, pero después de esa fase buscar otros medicamentos que puedan seguirnos ayudando con esta situación. Entonces, en síntesis, no vamos a satanizar este grupo de medicamentos y decir, nunca más los vuelvas a utilizar, van a matar a tu perro, simplemente tener criterio para utilizarlos. Finalmente, si tienes un problema, si necesitas ayuda en temas relacionados con la dermatología y sus áreas, problemas de sarna, problemas de alergias, etcétera, no dudes en comunicarte con nosotros. Nuestro teléfono es 5822-2422. Un abrazo.